Muy buenos días, alumnas y alumnos de los cuartos básicos A y B. Les doy la bienvenida a este taller Ciencia de Matemática. El objetivo de esta clase es resolver problemas de adición y sustracción. Y nuestro objetivo transversal es la esperanza, ese estado de ánimo en el cual vemos las cosas en forma positiva a pesar de la adversidad, que es lo que necesitamos en este tiempo en el que estamos sufriendo la pandemia. Esperemos de que todo pasará pronto y seamos optimistas en esto. ¿Y qué es lo que necesitamos para esta clase? El texto Sendas de Matemática. Vamos a trabajar hoy la ficha número 8, que está en las páginas 26 y 27. Lápiz, grafito, lápices de colores, rojo, azul, verde, goma sacapuntas. Si no tienes esos colores, pues puedes emplear otros. Y mucha concentración y muy buena disposición para trabajar. Esto es muy fundamental. Empezamos entonces con la ficha número 8. Vamos a resolver problemas de adición y de sustracción. La habilidad que trabajaremos será resolver problemas. ¿Qué es resolver problemas? Es precisamente dar una solución a situaciones que requieren variadas habilidades y conocimientos. El contenido para esta ficha será la adición y las palabras que se relacionan con la adición es agregar, juntar, avanzar, sumar, agregar. Bueno, agregar ya lo habíamos dicho. Y el otro contenido es la sustracción, que se puede aplicar en situaciones relacionadas con acciones como quitar, separar, retroceder, disminuir. Entonces empecemos con la actividad número 1. Nos dice, resuelve el problema siguiendo los pasos descritos a continuación. La pregunta que se hace es, ¿cuánto tiempo a la semana practica deporte Andrés? Vemos en la situación, en la imagen, a dos niños. La niña, el nombre no lo sabemos, es lo de menos. Ella dice, yo hago deporte 450 minutos a la semana. Y Andrés dice, si yo realizara 180 minutos más de deporte a la semana, haría la misma cantidad de tiempo que tú. Bien, entonces vayamos al paso número 1. Comprende el problema. Lo primero que debemos hacer es subrayar los datos entregados en esta situación. ¿Cuáles son? Lo que dice la niña, la información que nos da, que ella hace deportes 450 minutos a la semana. Y el otro dato importante es la que nos da Andrés. Él dice, si yo realizara 180 minutos más, haría la misma cantidad de tiempo que tú. Bien, ahora escribe lo que debes averiguar. ¿Qué es lo que debemos averiguar? Está relacionado con la pregunta, ¿cuánto tiempo a la semana practica deporte Andrés? Entonces respondemos, ¿cuánto tiempo a la semana realiza deporte Andrés? Eso es lo que debemos averiguar. Vamos ahora al paso número 2. Dice, planifica cómo resolverás el problema. Marca con un ticket en la estrategia que usarás. Entonces ahora ustedes deben elegir una de estas 5 opciones que se presenta en la ficha número 8. Una vez que hayan marcado, si aún no lo han hecho, vamos a continuar. Ya, continuamos entonces y no vamos a aplicar todas. Yo voy a elegir solamente resolver esta situación con 2. La primera que usaré será hacer un dibujo, que es una estrategia, pero que es muy, muy útil para resolver cualquier situación problemática, no solamente en matemática. Entonces, pasemos a resolver. Vamos entonces al paso número 3 que nos dice ejecuta lo planificado. Voy a hacer un dibujo y para eso entonces voy a emplear los datos que tengo. El primer dato que es muy importante es el total de minutos que la niña hace deporte, que son 450. Lo otro que tengo es lo que debo averiguar. Yo debo averiguar cuántos minutos hace deporte Andrés en la semana. Pero yo sé que a la cantidad de minutos que Andrés hace deporte, si yo le agrego 180 minutos, porque es lo que dice él, si yo realizara 180 minutos más de deporte, haría lo mismo que la niña. Es decir, a los minutos que hace Andrés más los 180 minutos, si yo se los agrego, voy a hacer 450 minutos. Entonces, observemos la situación. Yo sé que el tiempo que Andrés hace deporte es igual a los minutos que la niña hace deporte menos los 180
minutos, menos 180 minutos. Si yo al total de minutos que la niña hace deporte le quito estos 180 minutos, le quito esta parte, entonces voy a encontrar esto que corresponde a los minutos que Andrés hace deporte. Por lo tanto, el tiempo que Andrés hace deporte es igual a 450 menos 180, que me da 270 minutos. Voy a resolver esta misma situación, pero ahora en el paso 2, anteriormente había marcado hacer un dibujo. Esta vez vamos a aplicar la familia de operaciones, que es algo con lo cual trabajamos bastante el año pasado. Entonces, para el paso 3, hago el siguiente razonamiento. La niña dice que hace 450 minutos, él dice que no sabemos cuánto es lo que él hace, pero si a esa cantidad le agrego 180, entonces voy a tener 450. Entonces yo digo, yo no sé cuántos minutos hace Andrés. Lo voy a representar por esta línea punteada roja. Pero si a eso yo le agrego 180 minutos, tendré 450. Entonces yo tengo que averiguar cuál es el número que corresponde aquí. Para esto, yo sé que en una familia de operaciones, la suma y la resta están relacionadas. Por lo tanto, para cada suma yo puedo obtener dos restas. ¿Cuál es la resta relacionada con esta operación? Es la siguiente. 450 menos 180, si yo al resultado, al total de esta adición, le quito uno de los sumandos, voy a obtener el otro sumando. 450 menos 180 y voy a obtener el resultado, que es 270. Entonces ahora voy al paso 4, que me pide que responda a la pregunta del problema. Dice, escribe en forma completa la respuesta del problema. Esto es algo muy importante y que ustedes deben aprender a trabajar bastante, porque algunos se quieren ahorrar la fatiga de escribir una larga respuesta, pero es importante saber responder. Es importante. Entonces ahora la pregunta es, ¿cuánto tiempo a la semana practica deporte Andrés? ¿Qué responderé? Andrés practica deporte 270 minutos a la semana. Paso 5. Revisa lo que hiciste. Hice una resta, ¿verdad? Y me dice que compruebe la respuesta y debo verificar que sea coherente con la respuesta. Entonces, la resta que yo hice fue 450 menos 180, eso es igual a 270. ¿Cómo compruebo yo una resta? Compruebo con una suma. Entonces, en este caso, este es el minuendo, 450, el sustraendo es 180, lo que voy a restar, y eso es igual a la diferencia, 270. Entonces, yo compruebo que mi resta está bien sumando estos dos términos, el sustraendo con la diferencia. Entonces, si yo sumo 180 más 270, debo obtener 450. De esa manera compruebo. El ejercicio número 2 de esta ficha, ustedes deberán responderlo en forma individual. Yo solamente los voy a ayudar dándoles la respuesta. Y este también aparecía en el texto de estudios. ¿Cuántos pasajeros venían en el avión antes de hacer escala? El piloto dice, les habla el capitán. En este momento estamos haciendo escala y descenderán 120 pasajeros. Solo quedarán 531 pasajeros en el interior. Esta es la información que me da. Subraya con azul los datos y con rojo lo que debes averiguar. Acostúmbrense a realizar este tipo de acciones, porque de esta manera nosotros podemos saber con claridad qué es lo que se nos pide y qué debemos averiguar, qué es lo que tenemos que encontrar para luego escribir. Bueno, luego ustedes escribirán la estrategia que usarán. Pueden usar cualquiera, no dice que no repita la anterior, así que pueden usar la misma. Bien, con azul entonces estoy
subrayando, he subrayado acá uno de los datos importantes, porque me pide que con azul subraye los datos. El primer dato que se me da es que van a descender 120 pasajeros. El otro dato que se entrega es que van a bajar 120, pero aún así van a quedar 531 pasajeros. Y la pregunta es, ¿cuántos pasajeros venían en el avión antes de la escala? Pregunta, ¿cuántos venían? ¿Venían más de los que quedaron o menos de los que quedaron? Por supuesto que había más de los que quedaron, ¿verdad? Habían más de los que quedaron, porque bajaron 120 y a pesar de eso todavía quedaron 531. El siguiente paso, aplica la estrategia y responde la pregunta en forma completa. Ustedes deben resolver, ya escogieron la estrategia que van a emplear, y solamente para ayudarles a comprobar que su solución es correcta, la respuesta correcta es: venían 651 pasajeros en el avión antes de hacer escala. Comprueba tu respuesta. Ya saben cómo se comprueba. Así es que seguimos con el último ejercicio. Dice, marca una X en la alternativa que consideres correcta. La situación problemática es: Joaquín fue al kiosco con 625 pesos en su monedero. Después de comprar, le quedaron 240 pesos. ¿Cuánto dinero gastó en el kiosco? Analicemos la situación. Primero, veamos qué es lo que debemos averiguar. ¿Cuánto dinero gastó en el kiosco? Eso es lo que debemos averiguar. ¿Y cuál es la información que tengo? Que él tenía una cantidad inicial, compró, hizo una compra y después que compró le quedaron 240 pesos. Si tenía este total, gastó esto, por supuesto que le quedó menos. Entonces, si le quedó menos, la situación problemática la resuelvo con una resta. El total, 625 que tenía, a ese total le debo quitar lo que gastó, 240, y al realizar esta resta yo voy a obtener 385. Por lo tanto, la respuesta correcta es la alternativa A, 385 pesos. Y hemos llegado al final de esta ficha número 8. Solamente me queda decirle felicitaciones, porque ya la hemos terminado. La Miss Daniel y la Miss Elizabeth les deseamos que tengan un excelente día.